Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares como todos los domingos. Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Cuenca, una localidad muy particular, una ciudad muy bella, bañada por 4 ríos, precisamente el Machángara, el Tomebamba, el Llanuncay y el río Tarqui. En la actualidad cuenta con alrededor de 505,000 habitantes y estamos aquí por una fecha especial. El 3 de noviembre de 1820 esta ciudad alcanza su independencia del gobierno español y personajes como el mariscal José Domingo Lamar y Abdón Calderón pasaron a la historia como héroes de un pueblo que siempre luchó por ser libre. Este programa es un homenaje a la Santa Ana de los 4 Ríos. Aquí arrancamos. Y precisamente nos encontramos en el edificio de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y una reciente inaugurada escuela judicial, la primera del país. Como ustedes pueden observar, es un edificio con una arquitectura impresionante que guarda una magnífica historia, pues fue aquí en donde el 20 de marzo de 1822 Antonio José de Sucre expidió el decreto de fundación de la primera Corte Superior de Justicia que serviría para todos los trámites del país. Ustedes ya lo ven en sus pantallas, está ubicada en el corazón de la ciudad y en este magnífico escenario nos acompañan importantes personajes. Damos la bienvenida entonces al doctor Paul Granda, alcalde de la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos también dar la bienvenida al arquitecto Humberto Cordero Ortiz, gobernador de la SUAY. Muchísimas gracias también por acogernos en esta hermosa ciudad. Y al ingeniero Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca. Gracias, Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. En ese sentido, quisiéramos comenzar con usted, señor alcalde. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este 3 de noviembre de 1820, 192 años después? Me atrevo a decir, muchas gracias, que sin duda alguna la historia nos va dejando un legado vinculado con la libertad y sobre todo con un conjunto de principios que caracterizan a esta ciudad. Una ciudad de equidad, una ciudad de garantización de los derechos fundamentales, una ciudad que en los últimos 50 años, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, que se ha ido haciendo sola, producto de una sinergia increíble entre lo público y privado, en la suma de esfuerzos y pensando en objetivos comunes y precisamente de desarrollo desde adentro hacia afuera. Yo creo que esa lección de simbiosis, incluso me atrevo a decir de carácter cultural, de carácter étnica, en donde los cañaris con los incas y luego con la conquista española y por supuesto con ese mestizaje de nuestra sociedad nos dan una característica especial que hace de hoy de Cuenca una ciudad sin duda particular, singular, con identidad, con historia y sobre todo yo me atrevo a decir con una personalidad muy fuerte que marca la Cuenca de los Andes con proyección a nivel nacional y con proyección a nivel internacional. Precisamente, señor gobernador, antes de iniciar este programa hablábamos de la arquitectura de esta ciudad, que ha venido conservando rasgos característicos típicos de la colonia y hablábamos también que de cierta manera no se ha dejado influenciar por ciertos parámetros o ciertas tendencias que vienen del norte, sino bromeábamos que más bien ha sido al contrario. ¿Cómo esa identidad ha marcado a esta ciudad? Claro, bueno, gracias. Buenos días, bienvenidos acá. Un saludo a todos nuestros queridos ecuatorianos y ecuatorianas desde acá, de este hermoso Cuenca de antaño, de ese recuerdo hermoso. Y claro, esa pregunta, yo soy un arquitecto de formación en la Universidad de Cuenca y siempre aprendimos a querer y a valorar nuestra arquitectura. Y eso era impresionante, siempre nunca nos contagiamos de ese modernismo que venía de otras ciudades. Sin embargo, debemos decir que actuamos a tiempo, perdimos tanto patrimonio. Realmente sí destruimos mucho de nuestro patrimonio. No nos dimos cuenta, no valorábamos, pero esta ciudad
equitativa, justa, solidaria, entendió que cuidar su ciudad era importante, por eso es patrimonio de la humanidad, y que nuestra arquitectura más bien sí ha trascendido a otras ciudades y que nos alegra. Yo mismo he sido autor de muchos proyectos que han servido a otras ciudades porque esta arquitectura indudablemente ha sido hasta transportada a otros territorios, fuera de producto de la migración. Nuestra gente que vive o reside en países de Estados Unidos, de Europa, ha llevado esta arquitectura. Y lo seguimos manteniendo y lo hacemos con orgullo, por supuesto, y creo que no hay que perder esa tradición. Y contábamos aquí, el alcalde decía alguna vez, sobrevolando, Cuenca tiene una quinta fachada. Las casas normalmente tienen las 4 fachadas, pero cuando usted le mira desde el aire, le mira con un colorido de zarcilla propia nuestra, de ese trabajo manual que nuestros artesanos conforman la teja, de ese ladrillo hermoso. Cuando recorríamos con el presidente decía, tu Cuenca es maravilloso porque tiene un colorido, un imán para atraer a la gente, manténganlo así. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que decimos siempre a nuestro alcalde, a nuestra gente, esa formación que tenemos de conservar esta cuenca patrimonial, pero esta cuenca alegre, esta cuenca solidaria, equitativa y justa y mirada como ya yo creo que una parte importante desde el desarrollo de nuestra región y del país. Desde el punto de vista académico, quisiéramos darle la bienvenida a ingeniero Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca, precisamente. ¿Cuáles son los conceptos que se manejan en torno a la soberanía, a la libertad, a la independencia, manejados precisamente el 3 de noviembre de 1820, cuando esta ciudad alcanza la independencia del gobierno español? ¿Cómo usted mira la similitud que existe ahora en el siglo XXI? Bien, gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Ecuador TV. Yo como rector de la universidad sostengo que si en este país los distintos gobiernos de turno desde hace unos 80 o 100 años hubieran dado más importancia a lo que es educación, este país sería distinto, completamente distinto. Creo que por un largo periodo de tiempo no se dio la importancia, y me refiero a tener una muy buena educación en cuanto a escuelas, a colegios, a universidades. Este país tendría mucho más equidad, sería un país con índices de calidad de vida mucho mejores, etc. La educación para mí es fundamental, y Cuenca tiene una característica particular dentro del país. Tenemos una gran identidad, las cuencanas, los cuencanos nos sentimos muy identificados con nuestra ciudad, queremos mucho a Cuenca. Yo creo que el desarrollo que ha alcanzado Cuenca en gran parte se debe a ese cariño que sentimos los cuencanos por nuestra ciudad, por el trabajo que hacemos todos en procura de mejorar, que nuestra ciudad siga siempre hacia adelante. La Universidad de Cuenca es la segunda universidad más antigua del Ecuador, fundada en 1867. Justamente en estos días estamos cumpliendo 145 años de vida. Y para mí es muy grato estar en este local que fue de la universidad, fue construido por la Universidad de Cuenca para que funcione aquí la universidad. Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, la ciudad debe mucho a lo que ha hecho la Universidad de Cuenca. Yo creo que gran parte de lo que es la ciudad refleja lo que se ha hecho en la universidad. Es la primera universidad aquí en la región, es la universidad pública. Sus médicos, sus abogados, sus arquitectos, sus ingenieros fueron de Cuenca. Y a su vez la universidad también se debe mucho a lo que fue la ciudad, a su ciudadanía. Por eso la universidad es lo que es. Gracias al gran aporte de la ciudadanía que vive en Cuenca y que tiene. Yo creo que Cuenca tiene unas características especiales dentro del país. Y dentro de esas características especiales también vale recalcar, señor alcalde, que si bien la independencia se alcanzó en 1820, desde 1795 hubo en Cuenca la expresión pública por conseguir la libertad en diferentes lugares de la ciudad. El día 25 de marzo, por ejemplo, circularon unos manuscritos que contenían ideas de libertad como una reafirmación de la conciencia cívica y del amor a su tierra. Los patriotas cuencanos revelaron su sentimiento de amor a la independencia con una frase insigne que fue un graffiti a lo largo de la ciudad y dice: a morir o vivir sin el rey prevengamos, valeroso vecindario,
libertad queremos y no tantos pechos y opresiones. ¿Qué significa para usted esa frase que sin lugar a dudas guarda un significado muy especial, muy particular para los ecuatorianos, no solamente para los cuencanos? Yo diría, es esa libertad vinculada con la rebeldía, ¿no? Y es que el pueblo cuencano es rebelde, es decir, las características de esta ciudad, de los cuencanos, de las cuencanas, de ser rebeldes, y ser rebeldes no solamente frente a lo establecido, sino ser rebeldes frente a sus propias condiciones, es decir, esa rebeldía expresada en acción, en cómo superar los problemas que nos aquejan y ser muy prácticos, ser contundentes a la hora de dar una respuesta frente a esa problemática. Y fíjese usted que ya en este siglo, evidentemente se empiezan, o en el siglo pasado se empiezan a expresar, ¿no es cierto?, toda una serie de procesos y olas migratorias de cuencanos que de alguna manera decían, queremos superar las condiciones de vida, queremos buscar nuevas oportunidades. Y el cuencano, por ejemplo, es un ciudadano muy emprendedor. Es decir, que no se queda con los brazos cruzados frente a asuntos por resolver, no se queda esperando que de alguna forma alguien le diga esto se resuelve así, sino busca salidas. Y yo creo que esa frase, insisto, se corresponde al espíritu de esta ciudad, una ciudad rebelde, una ciudad progresista, una ciudad que busca dar solución a sus problemas, que busca hacerse en función de su propio esfuerzo, de esa sinergia que se puede generar entre diferentes sectores. Y lo decía ya el señor rector, la presencia de la universidad ha sido fundamental en ese desarrollo de Cuenca. Y una sinergia incluso entre lo público-privado, es decir, aquí los esfuerzos compartidos que se han generado son pensando en un objetivo común. Cuenca no es hoy producto, yo diría, del azar. Y Cuenca no va a ser en el futuro producto del azar. Aquí planificamos las cosas, nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta hacer las cosas correctas. Por ejemplo, hoy estamos con proyectos emblemáticos en materia de movilidad. Vamos a tener un tranvía eléctrico, moderno, de última tecnología, que va a cambiar los patrones de manera radical en el ámbito de la movilidad de las personas de manera masiva, y eso se va a ver complementado con ciclovías, ciclorrutas, mejoramiento de intersecciones vehiculares. Lo que le quiero decir con esto es que Cuenca siempre busca estar a la vanguardia. Cuando en algún momento el Estado centralista no tenía una respuesta o recién empezaba los procesos de inversión en telecomunicaciones, Cuenca dijo, no quieren invertir en Cuenca, no se preocupen, dennos la autorización y hacemos nuestra propia empresa de telecomunicaciones. Hoy tenemos una empresa de telecomunicaciones que llega, por ejemplo, solamente en internet, banda ancha, a más de 45.000 hogares. Entonces, ese es el espíritu de Cuenca y ese es el espíritu que creo que nos caracteriza y que siempre hemos buscado de alguna manera multiplicar a nivel nacional. Sin duda, esta ciudad ha contribuido eficientemente al enriquecimiento de la cultura ecuatoriana. Señor gobernador, ¿en qué radica ese aporte? Tanto así que ha sido considerada su ciudad como la Atenas del Ecuador. Bueno, yo creo que ha habido aportes muy significativos, pero estos procesos de cambios, de revolución que hemos tenido, sin lugar a dudas han sido fundamentales para mirarle a una ciudad, como dice el alcalde, progresista, pero por sobre todo rebelde también, pero rebelde con lo que quiere hacer su historia. Hoy, sin lugar a dudas, Cuenca ha marcado, dicho por muchos países de Estados Unidos, para nuestra gente que nos visita, tener radicado más de 3.000 gentes extranjeras en nuestra ciudad, que ha significado indudablemente mover toda una infraestructura, construcción de nuevos edificios, etc. Pero también ha significado un actuar junto con la región y el país. Para nadie es desconocido que el tema de vialidad ha sido muy importante. Yo cuando escucho decir de que Cuenca todavía mantiene niveles de no desconcentración, más bien digo lo contrario. Cuenca está marcando un nivel de desconcentración respecto de Quito y Guayaquil importantísimo. Yo estaba revisando que la inversión en el año 2012 ya supera los $600 millones en Cuenca, en la provincia. Y eso es indudablemente producto de un trabajo del Ejecutivo en su territorio desconcentrado, que hoy tiene en sus manos, producto de lo que piensa la ciudad, que piensa la población desde su territorio. Desde su territorio nace la política y eso es importante. Tenemos tantos modelos de gestión importantes desconcentrados acá que sin lugar a dudas seguirá siendo esta Atenas del Ecuador. Pero lo más importante que hay que resaltar es que esta ciudad, hasta hace muy pocos años, no pasábamos de los 120.000 habitantes. Hoy es una ciudad que ha crecido y que tiene 550.000
habitantes, Cuenca, 700.000 en la provincia, y sin embargo es una ciudad que no le ve con cordones de miseria, que tiene cubierto, gracias a una empresa como Etapa, cubierto la necesidad básica de agua y alcantarillado, yo diría en más de un 90%. Esa es una ciudad que indudablemente cuidó su salud, que los planes maestros se hicieron muchísimos años atrás para cuidar todas sus orillas del río. Y yo creo que es una ciudad ejemplo en cuanto a desarrollo coordinado, articulado. Y vuelvo a repetir, una inversión importante, pero por otro lado, cómo hemos mejorado el tema de vialidad, no solo por el tema de la obra en sí mismo, que hacía falta para el auto, cómo hemos mejorado en la complementariedad que nos damos con las provincias cercanas, como la provincia del Oro, como la provincia de Loja, la de Guayas, la del norte ahora, Riobamba, Ambato, Quito mismo. Indudablemente que ha dado un desarrollo positivo a lo productivo, a lo cultural, a lo turístico, a lo artístico, y hoy tenemos un producto de esa vialidad fortalecido todos esos temas, desarrollado también generación de mano de obra, de fuentes de trabajo dignas, y yo digo una ciudad que cada día va creciendo muy fuerte y muy firme gracias a una adhesión política del Ejecutivo. El alcalde decía, el tema de movilidad en Cuenca es preocupante, pero se están dando soluciones. Solo relacionemos en Guayaquil, creo que por cada 25 vehículos hay un habitante, en Quito por cada 20 vehículos un habitante, en Cuenca por cada 5 vehículos un habitante. Entonces realmente hay una superpoblación de vehículos y Cuenca está dando respuestas a ello. Es innovador y digno, ya lo ha resaltado el alcalde, el tranvía que se proyecta. Ese es un proyecto maravilloso, indudablemente, que cada día se vuelve más de ciudadanos y ciudadanas. Y justamente estaremos abordando en el segundo bloque de este programa especial, desarrollado, insistimos, en la hermosa ciudad de Cuenca, a propósito de sus festividades, a propósito de sus fiestas de independencia. Vamos a ver un reportaje precisamente preparado por nuestro equipo periodístico asentado en esta localidad sobre esta hermosa urbe. Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca, Atenas del Ecuador, ciudad patrimonial que se encuentra ubicada en el centro sur del país y capital de la provincia del Azuay, lugar acogedor que siempre recibe a sus turistas con los brazos abiertos, quienes gustan de la infraestructura y toda la cultura que encierra esta ciudad, la cual en el mes de noviembre celebra su aniversario 192 de independencia. Cuenca genera una gran actividad comercial, la misma que recae en sus artesanos, quienes elaboran sus diferentes productos como son los herreros, que tienen un barrio donde se han asentado y donde forjan diferentes metales para dar hermosas formas y decorar las viviendas, situación que ya se ha vuelto una tradición. En primer lugar hay que tenerse el material y después vuelta la figura que le piden. En lo que sea hay que dibujar en papel o si no sacar en internet algún dibujo y de ahí le hacemos en el tol, en delgado, y de ahí le pasamos al material que el cliente nos pide. Un atractivo más que tiene Cuenca es su gastronomía, algo tan diverso, por lo que cuenta con espacios donde se prepara comida típica, como San Joaquín, Baños, Ricaurte o la tradición de una familia, la cual prepara cuyes y chanchos que son exhibidos en las veredas de la avenida Don Bosco, así como sus pailas que contienen el tradicional mote, tostado y papas chauchas, alimentos que acompañan a la diversidad de productos que se obtiene del chancho, como es la fritada, el sancocho y la cascarita. Vamos a hacer la noche cuencana, fuegos pirotécnicos alrededor de la avenida de todos los puestos y vamos a quemar castillos, bandas de pueblo el 3 de noviembre en el día. Como pueden venir a ver, lanzamiento de globos. La religión cuencana, uno de los encantos con los que también cuenta la ciudad Patrimonio de la Humanidad, con 2 catedrales y una basílica, las cuales son acompañadas de varias iglesias que se distribuyen en el centro histórico, así como en los demás sectores de la ciudad. Esta infraestructura cuenta con una arquitectura barroca, acompañada de los altares elaborados en pan de oro, que al solo ingresar demuestra la majestuosidad y la importancia que tiene este tema en los cuencanos.
Las tradiciones de los cuencanos, también identificados como morlacos, entre varias de ellas tienen el pan elaborado en hornos de leña, actividad que ha perdurado en el tiempo. Por la delicia de sus ingredientes y la forma de prepararlos, existen personas que prefieren recorrer varios metros e incluso kilómetros para adquirir este alimento, el cual es muy valorado por todos. Esta delicia cuencana se la encuentra en el barrio de Todos Santos, en donde hace varios años atrás contaban con algunos de estos negocios, pero en la actualidad solo han quedado dos, que les pertenecen a los hermanos Tenemea, quien cada uno produce al día alrededor de 2000 panes. El hecho de estar o de hornear un pan ahí ya es un arte, porque imagínense, es un horno donde que no existe estos medidores de temperatura, ni termómetros, esas cosas al estilo, sino que más bien uno con el tiempo es que va cogiendo el tacto, sí, el tacto. Uno tiene que medir la temperatura a base ya de la experiencia, sí. Entonces, si es que está un poquito caliente, uno tiene que mover más la mano para que no se queme el pan. Ahora Cuenca se encuentra festejando su aniversario 192 de independencia y la ciudadanía, junto a sus autoridades, le rinden tributo por su valioso aporte tanto en el turismo cuanto en la cultura a nuestro querido Ecuador. ¡Que viva Cuenca! Ya vieron ustedes, amigos y amigas del Ciudadano TV, ese fue el reportaje sobre esta hermosa ciudad, esta urbe patrimonial cuya característica principal, sin lugar a dudas, es la arquitectura que embellece más aún a esta ciudad cosmopolita. Cabe mencionar que Cuenca, antes de la llegada de los españoles, se levantó sobre la antigua ciudad de Tomebamba, que fue propiedad de los incas, donde nació Huayna Cápac, el más célebre de los señores del Tahuantinsuyo. Es hora de hacer una pausa, ya volvemos con más, no se pierdan. En múltiples ocasiones Cuenca ha sido considerada como el bastión de la Revolución Ciudadana. Es difícil olvidar para los ecuatorianos la celebración que se llevó a cabo precisamente aquí por los 5 años de gestión del gobierno nacional, en donde aproximadamente unas 50.000 personas participaron de ese evento, entre cuyos personajes de la vida artística también estuvo Pablo Milanés, el cantautor cubano que también es insigne de la revolución de esa isla. Quisiéramos hablar sobre este tema con el gobernador. ¿Por qué es considerado este sitio como el bastión de la revolución ciudadana? Creo que sin lugar a dudas la propuesta política de cambio que esta revolución ciudadana propuso a todos los cuencanos y cuencanas, a los azuayas y azuayas, caló hondo, y caló porque era un compromiso de desarrollar esta ciudad que se había sentido un poco al margen en los gobiernos anteriores. Eso era cierto, pero por sobre todo había que recuperar la credibilidad de la palabra. Y nadie, yo me acuerdo cuando el presidente Rafael Correa, desde inicios estábamos aquí, paseábamos por algunos cantones, esto como anécdota, porque ¿sabe? El presidente le decía, sí, pues usted debe ser uno de los monitos más charlatanes que quieran ser presidente. Y no había esa confianza. Y el presidente de ese día reflexionó y los empezaba a decir de uno en uno cuando los visitaba. Ustedes tienen la absoluta razón, porque estos gobiernos se han caracterizado por no cumplir su palabra. Había desconfianza de los políticos en general. Y de los políticos, y realmente eso fue muy difícil. Cuenca comenzó a experimentar esa credibilidad y fue contagiándose poco a poco, y como usted lo ha dicho, fue un bastión cuando celebramos nuestros 5 años de la revolución. Realmente los ciudadanos y ciudadanas se volcaron, más que su organización política, fueron los ciudadanos y ciudadanos quienes agradecían por ese proyecto hecho realidad, en tema de vialidad, en tema de salud, en tema de educación, en temas trascendentales para el desarrollo de la ciudad que conjuntamente con el municipio hemos desarrollado. Ya lo citó usted, esos pasos a desnivel, esa complementariedad que se da, esa coordinación y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, de cercanía, es importante. Yo creo citar obras emblemáticas que se desarrollan en Cuenca. El Centro de Rehabilitación Social es uno de ellos, en un esfuerzo conjunto con el municipio de Cuenca, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior.
Pero aquí hay algo que aclarar. Para aquellos que tanto se llenaban la boca sobre derechos humanos, ¿no? Nadie consideró la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y cuando el presidente propuso un nuevo sistema de rehabilitación social, indudablemente que iban encontrando opciones ciegas, y Cuenca no fue la excepción. Fue un trabajo arduo del municipio, hay que reconocerlo, en la socialización, pero también fue una decisión política firme y fuerte para llevar adelante en uno de los proyectos, yo creo que de mayor importancia respecto de construir verdaderos centros de rehabilitación social, con las características tecnológicas nuevas, pero por sobre todo pensando en ese ser humano, en poder rehabilitar a esas personas privadas de la libertad. Creo que ese es un tema importante que ha demostrado Cuenca sí puede ser capaz de cambiar la historia respecto de nuestros centros carcelarios. Eso yo siempre lo resaltaré. El otro tema importante y paso gigantesco que se ha dado aquí es el tema del nuevo modelo de gestión en temas de seguridad. Nunca antes visto. Realmente no había la manera de encontrar esa coordinación y articulación en todas las instancias que componían una sociedad y nunca nos poníamos de acuerdo. Hoy creo que hemos dado un paso firme y gigantesco, otra vez, vuelvo a repetir, en coordinación con el mismo municipio que había iniciado con ese Consejo de Seguridad Ciudadana y que había iniciado construyendo, yo diría, con todos los esfuerzos, el sistema integrado de seguridad, que hoy lo inauguramos este año, el ECU 911. Esto es ese gran panel tecnológico, indudablemente, que implementa una tecnología nueva, que tiene cámaras de videovigilancia, no solo en el Cantón Cuenca, en todos los cantones de nuestra provincia y con la provincia vecina del Cañar, indudablemente han marcado hitos históricos en el tema de seguridad. Cada vez la ciudadanía empieza a sentir mucho más confianza. Complementario a eso, la construcción de las unidades de policías comunitarias con el aporte del municipio en dotarnos de los terrenos. Eso es otro de los ejemplos de desconcentración de nuestra policía en territorio, porque sigue siendo el problema más grande de los ciudadanos y ciudadanas el tema de seguridad. Y entonces nosotros decimos de los dichos a los hechos. Hoy no construimos programas, hoy operamos programas, hoy actuamos en territorio. La conformación de brigadas barriales ciudadanas, el haber implementado una serie de actividades tendientes a hacer prevención en cuanto a seguridad, van marcando una historia nueva en el tema de seguridad ciudadana. El construir ciudadanía en temas de seguridad es importante. Nosotros mismos hemos empezado con un proyecto que el ministro de Seguridad ha dicho queremos elevarle a plan piloto, el lunes cívico de paz, que se lo hace en el ECO 91 con colegios, con los estudiantes, con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, con maestros, maestras, padres de familia. Es decir, involucrar a toda la ciudadanía en un tema tan importante que también preocupa mucho a la mayor parte de la población, no solamente en Cuenca, sino en las principales ciudades del país, el tema de la seguridad, y sin lugar a dudas el gobierno nacional ha venido implementando sistemas como el ECU 911 que dan respuestas, que dan alternativas frente a esa problemática. Señor alcalde, ¿cómo ha venido trabajando el gobierno nacional con los gobiernos locales, en este caso con la alcaldía de Cuenca? Ya habíamos hablado de la vialidad. ¿Cómo esa construcción de carreteras también ha acortado distancias, no solamente físicas, sino también ha disminuido brechas económicas? Así es, sin duda el tema de la vialidad es quizás uno de los temas de mayor importancia desde el punto de vista de infraestructura, es decir, un pueblo, una ciudad que no tiene conectividad con otros cantones, con otras ciudades, con el resto del país, es muy probable que no tenga posibilidades de desarrollo. Y precisamente en esa línea se ha trabajado, y yo creo que eso es importante. La provincia de la Azuay, la ciudad de Cuenca, antes tenía problemas de conectividad muy grandes. Era muy difícil, por ejemplo, llegar a Loja, que no está muy lejos. Teníamos problemas de conectividad con Guayaquil, problemas de conectividad con el norte del país, incluso con la Amazonía. Pero yo creo que es importante resaltar que en el caso nuestro particular, ese acuerdo, esa alianza estratégica que hemos desarrollado el gobierno nacional con el municipio ha sido muy potente. Es decir, yo creo que un alcalde, por sobre todas las cosas, más allá de hacer las obras propias que le corresponden en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de gestionar.
y gestionar las intervenciones más importantes que se puedan desarrollar. El señor gobernador lo decía con absoluta propiedad. Si queremos tener un verdadero modelo en materia de seguridad ciudadana, tenemos que propender hacia la rehabilitación social. Entonces el municipio no dudó en ningún momento el generar las condiciones, en sociabilizar, en liderar todo ese proceso de acercamiento a la ciudadanía para que hoy sea una realidad poco a poco la construcción de ese nuevo centro de rehabilitación social. ¿De qué seguridad vamos a hablar si no hay una seguridad o no hay un proceso de rehabilitación social? Y complementando lo dicho por el gobernador, el ECU 911, que se complementa con el Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un ente interinstitucional, el municipio por supuesto lo preside, pero ahí está Cuerpo de Bomberos, está Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Defensa, Secretaría Nacional de Riesgos, Cruz Roja, las universidades, las cámaras de la producción, las organizaciones barriales, parroquiales. Es decir, un Consejo de Seguridad que hoy ya tiene una planificación que define política pública y utiliza la tecnología a través del ECU 911, que es un esfuerzo enorme y además nos llevó un buen tiempo la gestión para que este ECU se pueda instalar como un proyecto piloto en la ciudad de Cuenca, nos permita primero prevenir por un lado y luego obviamente dar una respuesta frente a las contingencias que se dan en una sociedad, como usted hacía referencia, en donde el tema de la inseguridad quizás es uno de los principales problemas. Ojo, no hay ciudad en el mundo, ni las ciudades, ni los países escandinavos, ni en Europa, de riesgo cero. Pero sí hay ciudades, obviamente, y hay sociedades que asumimos un reto de manera corresponsable o asumiendo la corresponsabilidad para enfrentar estos fenómenos como son la inseguridad. Y yo creo que en Cuenca lo hemos logrado en conjunto con el gobierno nacional. Que hay mucho por hacer, por supuesto, y que la tarea todavía está pendiente, definitivamente. Pero creo que ese esfuerzo sinérgico de colaboración, de trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y el municipio de Cuenca se van a ir viendo cada vez más concreciones. Señor rector, mencionábamos al inicio la celebración que tuvo lugar aquí precisamente por los 5 años de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lee usted? ¿Cuál es su lectura de la participación que los cuencanos tuvieron de dicha celebración? El señor gobernador hablaba de la apolitización de la ciudadanía, de la desconfianza de la ciudadanía en los políticos tradicionales. Recordemos que en la caída de Lucio Gutiérrez, en la ciudad de Quito, los ecuatorianos decían que se vayan todos. Había absoluta incredulidad, había absoluta desconfianza en los políticos tradicionales. Ahora vemos que la sociedad cuencana se volcó al estadio a participar con su presidente, a celebrar esos 5 años de gestión nacional. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su análisis? Bueno, Cuenca fue una ciudad fundamentalmente conservadora, yo diría conservadora en los años 50, 60. Aquí permanentemente ganaba el Partido Conservador. Y Cuenca y Loja tenían una característica de ser las ciudades más conservadoras probablemente del país. Luego viene una época de un cambio muy importante y significativo en la universidad, siempre buscando partidos más bien progresistas, con ideas nuevas, con cambio. En su momento hubieron votaciones increíbles aquí para lo que fue la izquierda democrática, luego Freddy Ehlers creo que tuvo aquí una gran acogida, el presidente Correa ha tenido en todas las elecciones últimas una gran acogida porque Cuenca pasó de ser una ciudad conservadora, repito nuevamente, a identificarse más bien con un ala progresista de cambio, siempre buscando el cambio. Entonces yo creo que esa es una característica que tiene la ciudad. Y se ha dicho que el nivel de cultura de los cuencanos, de las cuencanas, es un nivel comparado con el resto del país un poco más alto, digamos. No es bueno nunca establecer esas comparaciones a veces odiosas, pero yo creo que la gente en Cuenca para dar su voto es una gente que analiza, que piensa, que ve las distintas alternativas. Esa es una característica especial de la ciudad. Entonces las tendencias de cambio siempre y últimamente es lo que más ha marcado en la ciudad. Precisamente nosotros hemos podido salir a las calles a conversar con los cuencanos, a preguntarles cuál es su impresión de la gestión del gobierno nacional y nos hemos llevado una grata impresión, valga la redundancia, porque de 20 cuencanos consultados, 19 se muestran a favor de la Revolución Ciudadana y la persona que se mostró contraria, por llamarlo de alguna forma, más bien hace críticas en torno a que debería radicalizarse esa revolución, que debería ser más de izquierda. ¿Cómo explicamos desde el punto de vista sociológico que se haya cambiado de lo conservador a lo progresista? Sí, bueno, yo creo que allí fundamentalmente tiene mucho que ver la educación. Un pueblo culto, un pueblo educado sabe distinguir profundamente de cuando son ofertas demagógicas, de cuando son ofertas que no se cumplen,
de lo que sí se cumple y de lo que sí se hace. Yo creo que esa es una gran diferencia que marca al cuencano y a las cuencanas sobre todo. Entonces, ese es el cambio que sufrió la ciudad en el último tiempo y está por verse qué va a suceder de aquí en el futuro. Yo creo que los cuencanos pues analizan mucho, piensan y espero que Cuenca siga siendo una ciudad progresista, una ciudad que busque mayor equidad sobre todo. ¿Qué se dice en las aulas universitarias? ¿Qué opinan los jóvenes cuencanos? Bueno, en las aulas universitarias, la universidad por principio es pluralista completamente, allí se permiten todas las tendencias del pensamiento, que se exprese de todos los candidatos en la universidad siempre son bien recibidos, se les conoce. Desde luego, desde mi puesto de rector, no tengo en este momento mucho contacto con las aulas, sí un poco más con los profesores. Yo creo que la universidad es profundamente democrática y fundamentalmente marca una tendencia de izquierda siempre. En la universidad actual siempre se piensa en una tendencia de izquierda, es decir, una tendencia que lo que busca es una mayor solidaridad, una mayor equidad dentro del país, una redistribución de la riqueza de manera adecuada. Así es como pensamos los universitarios. Precisamente un equipo del Ciudadano TV salió a recorrer las calles de la ciudad de Cuenca, de la Atenas del Ecuador, para preguntarles a los cuencanos y cuencanas qué opinan sobre la gestión del gobierno nacional, las obras realizadas precisamente por la Revolución Ciudadana. Esto fue lo que nos dijeron. Buena obra del gobierno que está ayudando a la gente pobre, a los mayores por el bono que reciben, ¿no? O sea, buena obra y, como le digo, también la educación, el estudio. Que uno puede viajar por todo el país y las vías están bien bonitas. Perfecto, salud, educación, ¿se está trabajando? Sí, estuve trabajando en un subcentro haciendo prácticas, luego cómo ha cambiado, hace 20 años eso era terrible, está cambiando mucho la salud, la educación también veo. Sí, entonces sí, está mejorando y eso es un gusto porque los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, pues tienen un mejor porvenir, ¿no? Al menos en lo que es vialidad, muchísimo, nos ha ayudado a muchos, al menos que trabajamos, que nos toca viajar a otras provincias, al menos a cortar distancias por lo que es las vías muy buenas. Está trabajando dando los abonos, plantas y semillas, así por los campos. Y hasta actualmente está correctamente. En la época que yo conozco, desde que yo tuve uso de razón, no se ha hecho las obras como se ha hecho. Es de felicitarle al gobierno. La salud, bueno, está bien también, pues ya está bastante mejorada, como ser el hospital, ya hay buena atención, y ya uno ya no tiene mucho que madrugar, ya los turnos ya están ahí a normalidad. Se encuentra realizando algo que vale la pena, que hace muchísimo tiempo otros gobiernos no lo hicieron. Están avanzando mucho en cuanto a calles, el agua también, mucho cuidado, y eso también fomenta el turismo para todas las personas dentro del país. Es momento de hacer una pausa, amigos y amigas, pero les recordamos que estas y otras informaciones que están surgiendo en este programa especial que se realiza desde la ciudad de Cuenca, usted puede encontrarla también en nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Usted ya mira la dirección electrónica en sus pantallas. A propósito, un especial multimedia se está desarrollando a cabo que usted puede acceder precisamente en esta dirección electrónica. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y estamos de vuelta, amigos y amigas, seguimos aquí en la ciudad de Cuenca. El 3 de noviembre de 1820 precisamente se llevó a cabo aquí la independencia de los cuencanos del gobierno español, y sobre ese tema hemos estado abordando durante este programa con invitados muy especiales.
Y cabe recalcar que la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad en estos últimos años ha sufrido cambios positivos. Varias obras que ha realizado el gobierno nacional. Solo por citar un ejemplo, podemos mencionar el intercambiador de la avenida Ordóñez Lazo, una obra hito cuya inversión ascendió a cerca de 6 millones de dólares y permitió desfogar a 85.000 vehículos que transitaban diariamente. Pero veamos un video que recopila precisamente la obra de la Revolución Ciudadana, que ha considerado a Cuenca como un bastión de dicha revolución. Veamos. Y estamos de vuelta, amigos y amigas. Sin lugar a dudas, la Atenas del Ecuador, la ciudad de Cuenca, es una ciudad que cautiva a los turistas, no solamente por su belleza arquitectónica, sino también por su don de gente. Debemos decir que los cuencanos y cuencanas son personas muy amables, que sin lugar a dudas acogen de una manera muy particular a los turistas. Y según la National Geographic, en 2008 esta ciudad se destacó como una de las mejor conservadas. ¿Cuánto representa el turismo para esta ciudad? Es otra de las aristas que abordaremos en este diálogo. Según una publicación, señor alcalde, de la revista estadounidense especializada en destinos turísticos, dentro de los mejores destinos de retiro para los jubilados está Cuenca. ¿Qué hace tan particular a esta ciudad? Yo diría varios aspectos. Usted ha citado uno en el que no voy a redundar, y es fundamentalmente su gente, es decir, ese espíritu del cuencano, insisto, siempre rebelde, siempre en un sentido constructivo de hacer su ciudad mejor, de tener una sociedad más equitativa, más solidaria. Pero creo que hay dos factores fundamentales y que se suman a ese espíritu de la ciudad, que es el tema de su entorno, es decir, la riqueza natural, la riqueza patrimonial, que son el patrimonio edificado, la riqueza no edificada, la no tangible, que es también su cultura, su historia, sin duda alguna también coayudan a hacer de esta ciudad una ciudad especial. Y evidentemente eso tiene efectos en el ámbito turístico, no solo de aquellas personas que nos visitan de fuera, sino de aquellas personas que también vienen del país y que se enamoran de esta ciudad. Yo digo, los cuencanos también estamos profundamente enamorados de esta ciudad, por eso la cuidamos y la protegemos y la trabajamos día a día con mucha responsabilidad. Y fíjese usted que los resultados han sido enormemente positivos, es decir, el incremento, por ejemplo, en el ámbito turístico ha representado en estos últimos 3 años, que es el que nosotros tenemos un registro en nuestra gestión, de aproximadamente un 18%, solamente en el ámbito turístico. Eso representa mayor inversión, eso representa mayores fuentes de trabajo, mayor empleo. Y citando un tercer factor, que era el que vale la pena también decir, es que esta ciudad tiene servicios de enorme calidad. Es decir, la cobertura en agua potable, la cobertura en alcantarillado, la inversión que hemos hecho en estos últimos 3 años representa cerca de 80 millones de dólares, miles de hectáreas que se han incluido en la prestación del servicio de un ámbito que puede sonar muy natural, pero que es fundamental y que representa finalmente salud. La prestación de servicios en materia telecomunicacional, la prestación de servicios en materia energética, la prestación de servicios en materia de salud, tanto los entes públicos como privados de la ciudad de Cuenca dan servicios de salud de muy buena calidad. Los profesionales, dicho sea de paso, de las universidades cuencanas que salen fuera del país regresan con niveles de especialización increíbles y además queriendo a su ciudad y viniendo a trabajar en su ciudad. Es decir, ese conjunto hace de esta ciudad una ciudad extremadamente atractiva. Y obviamente también nos obliga a ser mejores, es decir, en los problemas y en la problemática de las ciudades, porque las ciudades son dinámicas, nos obliga también a ser mucho más eficientes. Entonces, yo creo que esas son las características que hacen que Cuenca sea una ciudad muy atractiva en materia turística y singular, sin duda alguna, a nivel nacional, ¿no?
aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008 se establece un principio básico, un principio fundamental, el summa causa, que significa el buen vivir. Señor gobernador, ¿podemos asumir que Cuenca está llevando a cabo ese principio elemental de nuestros pueblos ancestrales y que por eso resulta tan cautivador para la comunidad extranjera, para esos 3.000 habitantes norteamericanos, específicamente estadounidenses, de los que hablábamos en un inicio, en donde han encontrado prácticamente un paraíso? La salud es gratuita, el costo de vida es realmente muy bajo comparado con los países europeos, con Norteamérica. ¿Cómo mira usted este concepto del buen vivir ligado a la asociación o más bien a la venida de tanto migrante extranjero? Seguramente en el 2008 hablar del summa causa o el régimen del buen vivir era desconocido. La gente se preguntaba, ¿y qué es eso? ¿Cómo vamos a valorarlo? Pero hay otro hecho histórico y constitucional que tiene esta Constitución. Creo que una de las que manifiesta en el mundo, que le reconoce como ciudadano universal, lo cual eso implica ya psicológicamente el hecho de que usted está libre de ingresar a un país, lógicamente cumpliendo con todas las normas y las constituciones y las leyes que tiene. Además que Cuenca tiene una tradición migrante muy grande, también cabe recalcar. Justo le iba a decir ello, fíjese lo contradictorio. Nosotros a través de la CENAME hicimos el plan retorno de los ecuatorianos con dignidad y con empleo, y seguramente que el austroecuatoriano es el que mayor está consiguiendo el retorno de sus ciudadanos y ciudadanas, que en otros países que ha ido no ha sido tratado como un ser humano. Eso debemos decirlo, y ese ha tenido un costo social en nuestra sociedad, cabe la redundancia. Pero le decía, yo me reuní con los representantes de estos extranjeros que están viviendo acá, y hay que decirlo, no es gente que es adinerada ni que tiene recursos económicos como para venirse a decir yo aquí me asiento en este territorio, en este Cuenca que me ha ofrecido esta comunidad. Son gente jubilada en su gran mayoría, son gente jubilada. Y entonces, cuando decimos eso, son gente que tiene su jubilación que oscila entre los 800, 1.500 dólares, lo cual les permite vivir en una sociedad, pero como dice el alcalde, en una ciudad que tiene toda la infraestructura y las necesidades básicas satisfechas respecto de su comunidad. Montos que difícilmente permitirían que tengan un buen nivel de vida en sus países de origen. La gratuidad en la salud es importante. Como ellos me decían, el seguro de vida que allá tiene un costo alto. Nos decían acá, gobernador, estamos contentos, satisfechos porque a esa edad que viene, porque eso vuelvo a decir, son jubilados, están teniendo una atención de primera en el seguro social en los hospitales, porque nosotros creemos que y valoramos ese aspecto humano, pero sin lugar a dudas, es una ciudad que puede acoger a mucho más personas con toda la comunidad, con toda la... ¿Está preparada la ciudad para aquello? Está preparada en infraestructura, por supuesto. Por eso es de que indudablemente alrededor también de la gente migrante que ha decidido asentarse definitivamente en Cuenca, se ha desarrollado una infraestructura de nuevos edificios que permiten albergar a ellos. Nosotros siempre decíamos, ¿qué país está preparado para albergar a gente que venga desde el inicio cuando no tiene una infraestructura en vivienda? Seguramente es un tema que hay que tratarlo, porque no podemos provocar un hacinamiento, no podemos provocar camas calientes como nuestros compatriotas lo viven allá. Aquí creo que hay una gran dignificación de la persona, una gran dignificación hacia las familias, de tal manera de que es un tema que, más allá de sentirnos orgullosos que muchas revistas internacionales nos califiquen como una ciudad que conserva su patrimonio, como una ciudad cálida por la amabilidad de los cuencanos, es una ciudad que debe preocuparse por el desarrollo y el buen vivir de las personas que vienen allá. Y vuelvo a decir, el buen vivir radica en ¿qué? En que tener un espacio de hábitat cómodo, en satisfacer sus necesidades básicas, que por supuesto eso es en tener una salud gratuita, y eso ahí debemos entender que es nuestro summa causa y el régimen del buen vivir, el respeto a la pluriculturalidad, a las nacionalidades, el hecho de declararle un ciudadano universal. Todo ese entorno hace definitivamente
que tenga una ciudad armoniosa para vivir. Pero sin lugar a dudas, también nosotros nos hemos preocupado por dar seguridad a aquellas personas en donde ya radican, en incluirles a nuestra sociedad. Si han venido a radicarse definitivamente, tenemos que hacer espacios de construcción ciudadana para aceptar otras culturas. Es entonces una muestra más de que esta ciudad es una ciudad culta, una ciudad preparada con sus ciudadanos y ciudadanas. Cabe recalcar que de las investigaciones realizadas sobre el índice de retiro, Ecuador fue calificado como el mejor sitio del mundo para retirarse. Cotacachi en el 2008 y Cuenca en el 2009. Precisamente queremos hablar sobre este tema con el señor rector. ¿Cómo entender que los ciudadanos norteamericanos, que los ciudadanos europeos busquen en Cuenca este paraíso que ya hemos mencionado del buen vivir, del Summa Causai, que es un concepto tradicional, un concepto ancestral, y que lamentablemente nuestros compatriotas hayan tenido que emigrar hacia Europa, hacia Norteamérica en busca del sueño americano por la crisis ocasionada por banqueros que estuvieron en determinado momento en el poder? Sí, tal vez resulta contradictorio, pero hay que aclarar, Cuenca y el Azuay en general es una provincia más bien pobre, hablando agrícolamente, en producción. No tenemos grandes riquezas. Aquí la mayor fortaleza es su gente, es su espíritu. Yo creo que eso es la mayor fortaleza de la ciudad. Eso ha hecho que mucha gente del campo, sobre todo, tenga que emigrar, porque las condiciones de vida en nuestra provincia son muy difíciles. Yo veo que en la costa ecuatoriana, por ejemplo, es una región muy rica agrícolamente, con mayor facilidad. Aquí las condiciones, la agricultura en nuestra provincia es sumamente complicada. Eso ha hecho que muchas personas tengan que emigrar. Al mismo tiempo, la ciudad, su mayor fortaleza que tiene es su gente, ya lo hemos venido repitiendo. Yo creo que las empresas que tenemos aquí, las empresas públicas, Etapa, la empresa eléctrica, son de las mejores empresas. El gran capital que hay atrás de eso es sus personas. Aquí el cuencano cumple sus pagos y eso hace que la empresa eléctrica, por ejemplo, sea una de las pocas empresas que da utilidad. Sus universidades son buenas universidades, por eso la Asamblea Nacional hace un poco más de 2 años ya declaró a Cuenca ciudad universitaria. Ese conjunto de cosas permiten que en Cuenca se cultive un poco la cultura, que exista que exista condiciones aceptables de vida. En Cuenca no queremos ser la ciudad con mayor población de habitantes, lo que nos interesa ser es la ciudad con el mejor índice de vida, con la mejor calidad de vida, y eso se refleja en servicios básicos. Yo sí creo que Cuenca es la ciudad mejor dotada en servicios básicos. Me refiero a agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones. Entonces, eso ha hecho que Cuenca sea un lugar ideal para que los extranjeros escojan venir a vivir. Su clima, que hay épocas de lluvias como la de ahora un poco, pero es un clima moderado que les permite venir a vivir. Hay obras de cultura, obras de teatro permanentemente que les interesa mucho a las personas jubiladas. La seguridad es, yo diría, del país, es la ciudad tal vez una de las ciudades más seguras, a pesar de que sentimos que en todo el país hay una creciente inseguridad, pero Cuenca todavía sigue siendo una ciudad segura. Yo creo que esos son los fundamentos para que la persona que vive en el extranjero piense en ir a vivir en Cuenca, que el costo de la vida no es alto todavía, el costo de la vida es bajo. Eso es lo que busca una persona jubilada, que venga a un lugar donde tener seguridad, donde poder desarrollarse, donde poder tener buenos centros de educación. De todas formas, si bien ellos ya están jubilados, pero vienen y pueden prestar sus servicios. Hay jubilados universitarios que están trabajando en las universidades ahora. Les interesa un lugar donde poderse desarrollarse, seguirse realizando como personas, y Cuenca les ofrece todo eso. Yo creo que eso es. Hay una cosa que nos ha complicado un poco la vida a los cuencanos, el costo de arriendos, y eso se han elevado enormemente por la presencia masiva de tantos migrantes que vienen del extranjero, y que es gente que les queremos aquí, les apreciamos y son bienvenidos. Hablábamos precisamente de que los europeos y los norteamericanos han buscado en Ecuador o en Sudamérica referentes no solamente del buen vivir, sino también modelos
políticos, modelos de gestión, modelos de desarrollo económico inclusive. ¿Cuáles son los retos, señor alcalde, que tiene esta ciudad, más allá del calendario de actividades por las festividades, que se van a llevar a cabo de hoy en adelante? Yo diría conceptualmente, en el marco de los principios de hacer de esta sociedad cada vez una sociedad más equitativa, que lo es. Es decir, aquí en Cuenca se ve o se nota mucho menos las diferencias, hemos logrado construir una sociedad bastante homogénea. Yo creo que ese es el reto y creo que hay que seguir invirtiendo en esa línea. Sin embargo, yo creo que los retos son de ciudad, es decir, una ciudad de más de 505.000 habitantes, el tema de la movilidad es un tema trascendental, ya se citaron algunas cifras, tenemos una densidad versus vehículos altísima, la más alta del país, incluso comparado con Quito y Guayaquil. Tenemos la tasa de ocupación vehicular más compleja quizás de toda la República. En Cuenca cada vehículo va o tiene una tasa de ocupación de 1.1, por eso estamos haciendo una apuesta seria a un plan de movilidad y a un sistema de transporte público masivo, que dé calidad, que dé dignidad, que dé seguridad al ciudadano. Y yo creo que el reto adicional es el tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad dando una perspectiva del bienestar, este famoso estado de bienestar que se hablaba en su momento en Europa, del estar bien, del estar con confort, de vivir bien, que es el buen vivir, que es el Suman Kawsay. Entonces, yo creo que esos son los retos que los asumimos con enorme entereza y no solamente pensando en los próximos 5, pensando en los próximos 10 años. Es decir, todas las acciones que en esta ciudad están planificadas, dicho sea de paso, gobernadas por una planificación, por un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que además define las vocaciones de cada territorio, van en esa línea. Esta ciudad tiene una visión, la ciudad de las ciencias, del conocimiento, la ciudad universitaria, patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad de las artes, de la cultura, digamos, es la visión que tiene un conjunto de políticas públicas bien diseñadas que representan planes, programas, acciones puntuales que nos permitan llegar a esa visión. Tradicionalmente le correspondería al señor alcalde realizar la invitación, pero queremos que usted sea, señor gobernador, quien realice precisamente esa invitación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para que festejen junto a la Atenas del Ecuador esta independencia. Claro, con el permiso del compañero alcalde, por supuesto, pero yo solamente no quiero despedirme sin decirles algo importante que está trabajando este gobierno ahora por el régimen del buen vivir, en 3 líneas, muy rápidamente identificadas, que es lo que la gente quiere y lo percibe, la economía popular y solidaria. Ese es un trabajo arduo que estamos llevando ya a cabo, estamos también, lo que el alcalde sabe, la mitigación ambiental, la remediación ambiental. No quiere que este gobierno, ningún municipio, ninguna junta parroquial, ningún consejo provincial se quede sin agua y sin alcantarillado durante estos próximos años. Y por supuesto la revolución agraria que hay que acelerarle más. Yo quiero invitar a todos los ecuatorianos y todos los que nos visitarán ese día para que vengan a vivir unas fiestas de alegría, unas fiestas de paz, unas fiestas sin alcohol. Para ello estamos preparados, tenemos nuestro plan de contingencia, de seguridad absolutamente planificado, así que vengan, estaremos con los brazos abiertos para recibirle. Aquí la alcaldía tiene 231 actividades, aquí están nuestros ministros de la alcaldía que pueden escoger temas de educación, de cultura, de deportes, de recreación, de diversión, pero todos hemos ido controlando para que podamos vivir unas fiestas de paz. Así que ya saben, amigos y amigas, la invitación está hecha, vengan, disfruten de unas fiestas absolutamente sanas, ya lo ha dicho el señor gobernador, también el señor alcalde, sin alcohol, disfrutando del arte, de la cultura, del deporte, de la recreación, para niños, niñas, adolescentes, para en realidad toda la población. Quiero agradecer al doctor Paul Granda, alcalde de Cuenca, al arquitecto Humberto Cordero Ortiz, gobernador de la SUAY, y al ingeniero Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca. Sin lugar a dudas ha sido un diálogo muy provechoso, estamos muy satisfechos, seguro nuestra audiencia también, porque esto es construir identidad. Sabernos parte de un Ecuador diverso, pluricultural, multinacional, nos hace sentirnos más ecuatorianos aún y enhorabuena, estamos desarrollando este programa aquí desde Cuenca y la invitación, insisto, está hecha. Hasta la próxima, amigos y amigas.